El conflicto en el interior del yo entre la individuación, separación y la conformidad social genera gran cantidad de la ansiedad primordial que siente el yo. ¿Cómo puede uno ser libre, único e individual y al mismo tiempo ser aceptado y apreciado por los demás y amoldarse a sus necesidades y deseos? No cabe duda de que existe una fuente de conflicto fundamental entre el yo y el desarrollo de la persona. Llegada la edad adulta, se espera haber realizado un desarrollo suficiente tanto en el yo como en la persona para que esa necesidad dual del yo de independencia y de relación haya sido satisfecha y al mismo tiempo la persona haya logrado una adaptación lo suficientemente adecuada para que el yo pueda vivir en el mundo real. Algunos genios famosos como Wagner, Beethoven y Picasso parecen ser excepciones a esta regla, por cuanto sus dotes naturales y su talento les otorgaron licencia para ser ellos mismos como individuos de manera extraordinaria. Se les ha perdonado sus excesos debido a lo que ellos con su obra le han ofrecido al mundo en compensación. El yo no escoge deliberadamente identificarse con una persona en particular. La gente se encuentra en ambientes en los que debe sobrevivir y la mayoría hace todo lo posible para abrirse camino. El orden de nacimiento, al igual que el sexo, son factores importantes. Una niña o un niño observan lo que hacen los otros pequeños y los imitan. Las niñas experimentan las actitudes de sus madres al probarse los vestidos de éstas. A veces los niños también se prueban los vestidos de sus madres y los padres se preocupan. La ropa representa la persona. Es más frecuente que los niños imiten a sus padres o hermanos, poniéndose sombreros como ellos, fanfarroneando y escupiendo si eso es lo que los otros hacen. El género es sin duda una de las maneras en que nos encontramos y nos diferenciamos desde edad temprana, y estas características se absorben en la persona. Un pequeño se da cuenta de que es tratado de cierta manera si su conducta es correcta y si corresponde de manera adecuada con su género. Esto puede darse más o menos individual y naturalmente en cada niño. A veces la persona se ajusta y otras no. Al cabo de cierto tiempo se forma una actitud que, si no enaltece, por lo menos se adecúa en términos de la atracción relativa al sexo. El desarrollo de la persona tiene dos peligros potenciales. Uno es la sobreidentificación con la persona. El individuo se preocupa en exceso por agradar y adaptarse al mundo social, llegando a convencerse de que esa imagen construida constituye la totalidad de la personalidad. Y el otro problema consiste en no prestarle suficiente atención al mundo externo y ocuparse exclusivamente del mundo interior, una situación que Jung habría de llamar posesión por el ánima o el animus. Un individuo así se dedica a sus impulsos, deseos y fantasías, y está tan metido en ese mundo identificándose con él, que no presta suficiente atención a las demás personas. En consecuencia, semejante individuo tiende a ser desconsiderado, ciego y desconectado de los demás, y solo renunciará a estas características cuando se vea forzado a hacerlo por los duros golpes del destino. El desarrollo de la persona es un problema típico de la adolescencia y la temprana edad adulta, cuando se está produciendo tanta actividad en el mundo interior, cuando hay tantos impulsos, fantasías, sueños, deseos, ideologías e idealismos por un lado, y por el otro hay tanta presión hacia el conformismo proveniente del grupo paritario. La estrecha relación con el mundo social más amplio puede parecer primitiva y colectiva, desequilibrada por una suerte de mentalidad de horda, por una identificación con el grupo y sus valores colectivos. Semejante identificación con el grupo paritario asiste al adolescente en su separación de los padres, un paso necesario hacia la madurez. Al mismo tiempo, el adolescente se muestra ciego y desconsiderado. Podríamos decir
que ni se percata del mundo real que lo rodea, y se dedica a vivir en una fantasía de omnipotencia. Los adultos suelen aplicar términos como inflación y grandiosidad para describir esta combinación de hipertrofia del mundo interior y mala adaptación a la realidad externa. Por otra parte, hay adolescentes que prestan demasiada atención a los valores y expectativas de los adultos. Se visten con traje y corbata, llevan maletín de ejecutivo y a los 15 años hablan de su decisión de llegar a ser abogados de una gran corporación. Están tan adaptados a las expectativas de la familia y de la cultura que no queda espacio para el desarrollo de una identidad personal. Están encaminados a convertirse en meros estereotipos de formas culturales, víctimas de una adaptación prematura de la persona. Los extravertidos, al igual que los introvertidos, desarrollan una persona, puesto que ambos tipos de actitud deben relacionarse con el mundo objetivo. Sin embargo, para los extravertidos, dicho desarrollo es un proceso que resulta más fácil que a los introvertidos. La libido extravertida se dirige al objeto y allí se queda, de modo que el individuo extravertido percibe y se relaciona con los objetos sin demasiada complicación. Para los introvertidos, la atención y la energía psíquica se dirigen hacia el objeto para luego regresar al sujeto. Esto acarrea una mayor complicación en la relación con los objetos. Un objeto no es solamente algo fuera de la psique, para el introvertido es también algo que está profundamente dentro de la psique. El apego se hace más difícil. Para los extravertidos, entonces, es más fácil encontrar una persona adecuada, puesto que se sienten más cómodos con el mundo objetivo, en la medida en que éste no constituye una amenaza para la intimidad. La persona del introvertido es más ambigua, desconfiada o insegura, y puede variar de un contexto a otro. Para todos, la persona debe relacionarse con los objetos y proteger al sujeto. Es esta su doble función. Los introvertidos pueden ser muy abiertos y expansivos cuando están con poca gente. En cambio, parecen encogerse y desaparecer cuando se encuentran en un grupo mayor. Su persona suele sentirse inadecuada, en particular con gente extraña y en situaciones en las cuales el introvertido no desempeña un papel claramente definido. Los cócteles pueden ser una tortura, en cambio, desempeñar un papel sobre el escenario de un teatro puede ser un deleite y fuente de gran alegría. Muchos actores y actrices famosos son profundamente introvertidos. Es posible que sean tímidos en su vida privada, pero una vez asignado un papel se sienten seguros y protegidos, pudiendo pasar por grandes extravertidos. La persona, cuando se utiliza de manera creativa en el contexto de un sólido desarrollo psicológico, funciona para expresar y también ocultar aspectos de la personalidad. Una persona adecuada es lo suficientemente amplia para expresar no solamente los aspectos de la personalidad que resultan socialmente apropiados, sino también para poder ser genuino y plausible. El individuo puede identificarse con la persona sin mayores daños, en la medida en que ésta es una expresión auténtica de la personalidad. Por supuesto, esto puede cambiar con la edad, y nuevas personas pueden aparecer a medida que el individuo entra en nuevas fases de su vida. Los extravertidos sociales, por ejemplo, pueden volverse más introvertidos cuando llegan a los 50 o 60 años. Al avanzar en edad, uno también se va dando cuenta de la diferencia que existe entre sentir por un lado que la persona es auténtica, honesta y genuina, y por otro lo que es estar plena e inconscientemente identificado con la persona. Esencialmente la persona, esa piel psíquica entre el yo y el mundo, no es el mero producto de la interacción con los objetos, sino que incluye aquello que el individuo proyecta sobre esos objetos. Solemos adaptarnos a lo que percibimos que los otros son y quieren ser.
Esto puede ser muy diferente de lo que los otros perciben o de cómo estos se ven a sí mismos. En la trama y la urdimbre de la persona se entrecruzan proyecciones que se originan en los complejos, por ejemplo, en los complejos familiares, y luego retornan al sujeto por la vía de la introyección y se tejen en la persona. Por eso la primera infancia tiene un efecto tan profundo en la persona del individuo adulto. Aún después de que padre y madre han sido dejados atrás, estos no dejan de afectar a la persona, puesto que son proyectados hacia el mundo externo desde el complejo paterno o materno, haciendo que la persona del individuo se adapte constantemente a ellos. Seguimos siendo buenos niños o niñas por mucho tiempo después de que nos ha tocado serlo. Llevar a la persona de un contexto a otro tiene sus problemas, ya que en ese esfuerzo permanente de adaptarse, el contexto de origen se proyecta sobre situaciones nuevas y muy diferentes. Esta fue la observación que hizo Freud con respecto a la transferencia. El viejo contexto de la infancia se transfiere al nuevo contexto de la relación terapeuta-paciente. Mientras uno no se percata de la diferencia entre un ambiente y otro, perseveran las conductas de antaño, respondiendo al nuevo ambiente como si fuera el ambiente familiar de la infancia. El núcleo arquetípico del yo no cambia a lo largo del tiempo, pero la persona puede ser y es modificada una y otra vez a lo largo de una vida, dependiendo de la percepción que tiene el yo del entorno cambiante y de la habilidad de ese yo para interaccionar con el mismo. Un cambio importante ocurre en la transición de la infancia a la adolescencia. Otro cambio se produce al pasar de la adolescencia a la edad adulta. Otro en la mitad de la vida. Y se da un otro cambio en la transición hacia la vejez. El yo competente responde a cada uno de estos retos de adaptación con adecuadas alteraciones del concepto que tiene de sí mismo y de la presentación de la persona. La gente piensa de sí misma en forma diferente, se viste de maneras diferentes, se corta el pelo de forma diferente, se compra vehículos y casas diferentes según su edad, su estado civil, su clase social y según las preferencias de su grupo paritario. Todo esto se refleja en los cambios de la persona. Los diversos roles que se desempeñan a lo largo de una vida tienen por supuesto una base colectiva y hasta cierto punto arquetípica. La persona, como todo complejo funcional, tiene un núcleo arquetípico. Existen roles o funciones que son típicos y predecibles en todo grupo humano. Por ejemplo, tenemos al hijo mayor, que es el pequeño adulto, el tremendo niño travieso que sigue haciendo jugarretas aunque ya esté bien entrado en años, así como la seductora femme fatale que coquetea y seduce toda la vida habiendo comenzado cuando era una niña. Las familias tienden a asignarle roles a los hijos, así como a los miembros adultos de una manera típica. El orden de nacimiento de los hijos suele tener una considerable influencia en la persona que habrán de adoptar. El mayor es un pequeño grande y responsable, el segundo es un mediador y el último es el pequeño original y creativo. El papel de la oveja negra se encuentra en todas partes y en todos los tiempos, al igual que el del chivo expiatorio. Semejantes roles son asignados por dinámicas inconscientes en el seno de las familias o grupos, y cuando son aceptados desde la infancia, alguna versión de ese rol suele arrastrarse a lo largo de toda la vida. ¿Qué es lo que hace que la persona se quede tan tenazmente adherida? En parte es la identificación y la pura familiaridad. La persona termina por ser identificada con la personalidad, puesto que nos provee de una identidad psicosocial. Pero la vergüenza también resulta ser un motivador fundamental. La persona nos protege de la vergüenza, y evitar la vergüenza es probablemente el motivo más poderoso para desarrollar y mantener una persona. Los escritos de Ruth Benedict sobre las culturas de la vergüenza y de la culpa
mostraron que los países occidentales suelen ser característicamente culturas de culpa, mientras las sociedades orientales son culturas de vergüenza. Las culturas de vergüenza ponen mayor énfasis en la persona que las culturas de la culpa, en el sentido de que si alguien pierde prestigio, es preferible que muera. El descrédito constituye la crisis máxima. La situación es muy diferente en las culturas de esta culpa, en las que la culpa puede ser desagraviada o enmendada. El culpable puede pagar su culpa y ser reintegrado a su comunidad. La culpa implica una discreta acción, mientras la vergüenza arrasa el propio sentimiento de valor personal. La vergüenza es una emoción más primitiva y potencialmente más destructiva. Tendemos a sentirnos culpables o profundamente avergonzados de las cosas que hacemos que no son acordes con la persona que hemos adoptado. Esto corresponde al darse cuenta de la existencia de la sombra en la personalidad. La sombra induce vergüenza, un sentido de indignidad, de falta de valor, un sentimiento de impureza, de estar manchado y de ser indeseable. Ser bien educado produce orgullo, mancillarse es vergonzoso. La naturaleza ha sido dominada por un yo que ha aprendido el control del esfínter. Semejantes experiencias de vergüenza incluyen todo aquello que no se adecúa a la manera en que fuimos educados. Ser como se debe ser, encajar, ser aceptados. En una cultura puritana como la nuestra, ciertos tipos de fantasías y conductas sexuales que no son adecuadas para la persona de una buena persona, conducen fácilmente a sentimientos de vergüenza. Otra característica de la sombra es la agresividad. Sentirse agresivo, lleno de odio o envidioso, son emociones vergonzosas. Estas reacciones humanas normales tienden a esconderse. Nos sentimos avergonzados de la misma manera en que nos avergonzamos por ciertos defectos físicos o del carácter que notamos en nosotros mismos. La persona es la careta que nos colocamos para encontrarnos con otras caras, para ser parecidos a ellas y para gustarles. No queremos ser demasiado diferentes porque nuestros puntos de diferencia, aquellos donde termina la persona y comienza la sombra, son motivo de vergüenza. La sombra y la persona son un clásico par de opuestos encontrados en la psique como polaridades del yo. Dado que la tarea general del desarrollo psicológico, la individuación, es la integración donde la totalidad es el valor supremo, es necesario preguntarse aquí, aunque sea de manera preliminar, ¿qué significa integrar persona y sombra? La integración depende de la aceptación de uno mismo, es decir, del aceptar plenamente aquellas partes de nosotros mismos que no pertenecen a la imagen de la persona, que suele ser la imagen de un ideal o al menos de una norma colectiva. Los aspectos personales de los cuales uno se avergüenza suelen ser percibidos como fundamentalmente malos. Si bien algunas cosas son realmente malignas y destructivas, con frecuencia el material de la sombra no es malo, solo es percibido como tal debido a la vergüenza que se le asocia a causa de su no conformidad con la persona. ¿Cómo se siente alguien que ha logrado una cierta integración entre persona y sombra? Jung cita una carta de una paciente escrita algún tiempo después de haber terminado su análisis. A partir del mal mucho es el bien que me ha llegado. Al permanecer tranquila, sin reprimir nada, poniendo atención y aceptando la realidad, tomando las cosas tal como son y no como yo querría que fuesen, haciendo esto me ha llegado un conocimiento inusual, así como también un poder insólito que nunca antes hubiera imaginado. Siempre había pensado que cuando uno aceptaba las cosas, éstas terminaban por abrumarnos o subyugarnos de una u otra manera. Resulta que no es así, y que solo al aceptarlas puede uno adoptar una actitud consciente con respecto a ellas. De modo que ahora estoy decidida a jugar el juego de la vida, siendo receptiva a todo lo que me llegue, sea bueno o malo,
sol y sombra alternándose para siempre, y de esta manera aceptar también mi propia naturaleza con sus lados positivos y sus lados negativos. Así todo se me hace más vivo, más lleno de vida. Qué tonta fui, cuando traté de forzarlo todo para que fuera como yo creía que debía ser. Esta mujer se distanció de la persona y de esa escisión que hace de persona y sombra un par de opuestos. Ahora simplemente observa, reflexiona y acepta su psique tal como se le presenta. Luego separa, ordena, averigua de qué se trata y selecciona. Ella ha creado una distancia psicológica entre el complejo del yo y la persona, y también entre el yo y la sombra. Ya no está poseída por ninguno de los dos extremos del espectro. Jung sostiene que los opuestos se unen por la intervención de una tercera cosa. Un conflicto entre opuestos, la persona y la sombra, por ejemplo, puede ser visto como una crisis de individuación, una oportunidad de crecer por medio de la integración. Lo que entra en conflicto son los valores colectivos por el lado de la persona y los aspectos de sombra del yo que pertenecen al bagaje instintivo del individuo, el id de Freud, y algunos que se derivan de los arquetipos y complejos inconscientes. Debido a lo inaceptable del contenido de la sombra para la persona, el conflicto puede ser feroz. Jung sostuvo que si los dos polos se mantienen en tensión, aparecerá una solución si el yo es capaz de soltar ambos lados y crear un vacío interior en el cual el inconsciente puede ofrecer una solución creativa en forma de un nuevo símbolo. Este símbolo presentará una opción para que se produzca un movimiento hacia adelante que incluye una parte de cada opuesto. No simplemente una solución de compromiso, sino una amalgama que producirá una nueva actitud por parte del yo y una nueva cualidad de relación con el mundo. Este proceso puede ser observado cuando alguien crece, tanto en terapia como a través de la experiencia de la vida. A medida que supera sus conflictos, asume nuevas personas e integra partes de sí mismo que anteriormente resultaban inaceptables. La gente cambia durante una terapia y a lo largo del desarrollo de una vida. La persona, como herramienta de adaptación, posee un gran potencial para el cambio. Esta puede volverse más y más flexible cuando el yo está dispuesto a modificar viejos patrones. Las historias, como las del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, describen una separación tajante entre la persona y la sombra. En esas historias no hay ninguna integración, solo existe una fluctuación constante de un opuesto a otro. Los roles y los impulsos de la sombra son literalizados, actuados sin que aparezca una función trascendente que traiga consigo la integración de esos opuestos. Uno se puede preguntar cómo son esas personas en la vida real que no logran integrar semejantes opuestos. En algunos casos, el lado oscuro puede ser tan extremo y estar tan cargado de energía que su integración a cualquier tipo de persona socialmente aceptable resulta imposible. Hoy en día la única solución a ese problema reside en la medicación psicotrópica que logra amortiguar considerablemente el inconsciente e inhibir las fuentes de poder de la sombra. En otros casos, el yo es demasiado inestable y débil como para moderar su impulsividad y permitir la constelación de la función trascendente.